Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este espacio sobre ciberseguridad. Aquí en Capital Radio estamos en el After Work y durante la próxima hora larga vamos a comentar un tema apasionante y muy de actualidad y que a priori parece difícil de combatir, o por lo menos tiene una resolución más compleja. No digo yo que resolver un ataque o evitar un secuestro de información tenga fácil resolución, pero el tema de hoy es complicado, básicamente porque entran en juego muchos factores y que más tienen que ver con la psicología, la emocionalidad y la distribución masiva e incontrolable. Es decir, hoy vamos a hablar de fake news. Sobre qué son las fake news o las noticias falsas, sobre cómo se distribuyen, qué persiguen con esa distribución, cómo se pueden combatir. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestros especialistas, pero también con nuestros consultores de cabecera, con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Pablo, Mónica, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. Oye, mucha gente se preguntará, ¿y por qué estos que hablan de virus y de ataques informáticos, por qué meten lo de la fake news? Porque en realidad esto podría ser como una especie como de pandemia digital que siempre ha existido. ¿Por qué metemos las fake news en un programa sobre ciber? Bueno, pues porque están en la red, están en Internet y afectan un poco a todos. Yo creo que más afectación que han tenido en las últimas elecciones no vamos a ver. Sí, está muy relacionado y además no solamente hablaremos de estas noticias falsas o falseadas más bien, sino también de los bulos, que tienen mucha relación con todo lo que hemos estado hablando acerca de seguridad informática. Bueno, pues es que en realidad hoy vamos a hablar de un tema que efectivamente pues es muy viejo. Tanto como los virus del viernes 13. Bueno, yo diría que incluso es un tema todavía más viejo, porque el mundo de la propaganda, de la falsa información o de la infoxicación que llaman, viene de bastante lejos, solo que se ha sofisticado gracias a la ingeniería social que la digitalización de nuestra vida y de la sociedad está facilitando. Bueno, pues hoy vamos a hablar con especialistas en esta materia para que nos ayuden a comprender este fenómeno que, como digo, parece tener difícil resolución, y que, como los virus informáticos, cuenta con las personas como su mayor y mejor propagador. Y es que hoy las fake news son protagonistas. Para ello vamos a hablar con David Sancho, el responsable del equipo de investigación de amenazas de Trend Micro en Iberia, y también vamos a conectar con un especialista. En este caso vamos a hablar en conexión telefónica con Omar Benbouassa, que es uno de los responsables de propaganda.is. Es una de las plataformas que trata de combatir y denunciar todo este mundo de la desinformación. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar a lo largo y ancho de este programa, pero también, para finalizar, las citas imprescindibles. Vamos a hablar con Félix Barrio, el gerente de talento e industria del INCIBE, a propósito del Cybercamp que se va a desarrollar a finales de esta semana. Y luego otra cita, pero la que tenéis en el kiosco. ¿Por qué? Porque os vamos a invitar a que, de la mano de Luis Fernández, el editor de la revista SIC, bueno, pues conozcamos cuáles son esos temas, esos análisis que han realizado en su último número. También conectaremos con ellos al final del programa. Esto, como digo, será, pues eso, cuando estemos dando carpetazo al tema de las fake news. Antes vamos a arrancar ¿con qué? Pues con la reflexión que nos va a hacer Pablo Sanemeterio. Nos va a dar las primeras pinceladas. En los últimos años, siempre que hay elecciones o toma fuerza algún movimiento político, no es raro ver cómo aparecen noticias de todo tipo, la mayoría falsas o que no responden a toda la verdad, que se propagan como la pólvora. Las fake news no son algo nuevo. Las campañas de desinformación se han venido utilizando desde hace mucho tiempo en la política, la guerra o el espionaje. Entonces se utilizaban los medios de comunicación clásicos como la prensa, radio o televisión para su difusión. A día de hoy, con la revolución digital y que supone Internet y las redes sociales, los equipos encargados de crear desinformación se han adaptado a ellos. La desinformación está a un clic de nuestro móvil. Internet ha logrado una difusión mucho más rápida y virulenta de este tipo de informaciones. Las fake news se propagan con mayor velocidad que las noticias normales y, según los expertos, esto se produce porque las fake news son más sexys, generan más likes y retweets y atraen más visitas. Sobre cómo nacen, crecen, se reproducen
y veremos si mueren. Hablaremos con los expertos que nos visitan esta tarde. Bueno, pues si alguno de vosotros que nos está escuchando, vosotras, ha retuiteado una noticia, pensad si eso que habéis hecho era verdadero y habéis contribuido a la desinformación. Enseguida lo vamos a aclarar. After Work, con Eduardo Castillo. Pasa de tener fans a tener clientes. De la tienda familiar al e-commerce familiar. Y de crear tu perfil a crear tu startup. En Conecta Empleo, el programa de formación digital de Fundación Telefónica, usamos inteligencia artificial para prepararte en las profesiones más demandadas hoy. Si lo tuyo es el futuro, lo nuestro es conectarte con él. La banca privada de Luxemburgo a su alcance con KBL España. KBL España selecciona los productos más adecuados para su perfil inversor. Nuestro objetivo es lograr la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo para su patrimonio. KBL España pertenece a KBL European Private Bankers, una de las entidades de banca privada más importantes de Europa. Para más información, llame al 91 423 2207 o entre en kblbank.es/contacto. KBL España, el mejor aliado para su patrimonio. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los tequis. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. After Work, con Eduardo Castillo. Y ahora vamos a recordar qué cosas han pasado en el mundo, qué ataques se han producido, qué episodios nos deja la semana en forma de noticias o de reflexiones. Y de estas vamos a hablar y sobre todo de la Ley de Protección de Datos, de aquel famoso y tan hablado y desarrollado Reglamento General de Protección de Datos, porque los especialistas de OnRetrieval hoy nos quieren traer un apunte en el que ellos han reparado y que puede ser también interesante analizarlo. Y es Gerardo Montes hoy que nos acompaña, él es miembro del área de ciberseguridad de OnRetrieval. Gerardo, ¿qué tal? Un placer escucharte. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, hoy nos has querido traer a colación aspectos derivados de la Ley de Protección de Datos, de este Reglamento General de Protección de Datos, cuando parecía que ya estábamos todos, pues más o menos, pues conviviendo de una forma todavía pacífica con ella. ¿Por qué lo has querido destacar hoy, Gerardo? Bueno, el tema de la Ley de Protección de Datos es un tema muy cambiante, ¿no? Últimamente, hace poco se ha hecho una nueva modificación y está un poco sobre la mesa, ¿no? Algunas modificaciones que se ha hecho sobre la misma, por ejemplo, para favorecer al tema de la propaganda para los partidos políticos, etcétera, ¿no? Cómo pueden estos recoger datos de las personas para crear perfiles, ¿no? de las mismas y ver, pues, oye, que te llegue publicidad ya dirigida, ¿no? De a qué partido político eres más favorable o qué situación tienes, etcétera, ¿no? Y queríamos un poco, pues, en base a esta nueva modificación que se ha hecho, hacer algunos apuntes, ¿no? Algunos apuntes, pues, de interés. No nos vamos a no centrarnos tanto en una parte muy muy legal, sino cosas que a todos nosotros o a nuestros seres queridos o incluso a nuestros hijos nos podrían afectar, ¿no? Con esta nueva ley. Oye, pues cuéntanos, porque se acerca, Gerardo, pues un año bastante intenso electoralmente y queremos saber cómo nos va a llegar la información. Hoy luego vamos a hablar ampliamente de fake news y de propaganda, pero esta, la que es legal, de cómo se van a poner en contacto con nosotros y no solo a través, entiendo, del buzón físico de correos,
pues va a ser, como digo, bastante interesante hacer esas reflexiones. Así que, por tanto, te invito, por favor, a que nos digas alguna cosa sobre por lo menos la que debemos estar pendientes. Mira, quizás lo principal es que, por centrarnos en este punto en concreto, ¿no? Este revuelo que se ha montado de que ahora los partidos políticos puedan utilizar nuestros datos para crear perfiles, ¿no? Y un poco conocer qué ideología tenemos política, también tranquilizar a la gente, porque sí que eso se produce, pero en ningún caso, una vez leído los artículos que corresponden a esta modificación, ¿no?, de la ley, deja esos datos a merced de los partidos políticos. El usuario siempre puede reclamar el borrado, por ejemplo, o el no uso de los mismos. Es más, hay distintos artículos en los que te dice que sin tu consentimiento expreso no pueden utilizar esos datos, ¿vale? Uh-huh. Luego otro apunte que sí dejan, que quizás es uno de los que más crítico me parece, a mí y a otros profesionales del sector, ¿no?, es que se han preocupado de colocar el uso de estos datos, los partidos políticos hablo, ¿no?, uh-huh, dentro de un ámbito no comercial, ¿no? O sea, no es publicidad. Si a ti te llega algo de un partido político, eso no está considerado como publicidad, ¿no? Entonces ahí es donde está un poco la delgada línea roja de cómo los partidos políticos utilizan a veces este tipo de leyes para fomentar o mejorar su publicidad o la información, cómo la usan, ¿no? Si es legítimo o no, que puedan saber de mí si yo soy del PP o del PSOE, o que incluso qué ideología política puedo llegar a tener, o sea, perdón, religiosa puedo llegar a tener, ¿no? Oye, pero más centrados a... Sí. No, te escucho. Vale, entonces en esa parte sí que es cierto que los partidos políticos van a poder hacer uso de esos datos públicos que tienen, digamos, entre comillas, son recogidos de sitios web, redes sociales, etcétera, pero siempre tienen que tener mi consentimiento, ¿vale? Y si no tienen mi consentimiento, yo puedo autorizarlo o desautorizarlo, ¿vale? No es que puedan utilizarlo así al uso, ¿vale? Y luego, sobre la parte de menores, también hay algunas modificaciones, ¿no? Ya recuerdo yo a los oyentes que ningún menor de 14 años pueden usar sus datos, da igual la empresa que sea. Ninguno que tenga menos de 14 años puede ser usado, aunque tenga una red social, ¿vale? Y si tienen menos de 14 años, es el padre o el tutor el que tiene que definir si se le puede dejar o no, ¿vale? Y si son mayores, pues tiene que haber ese consentimiento. Incluso en los artículos hay ciertos apuntes que, dependiendo de la edad del menor y del contexto en el que se necesiten esos datos, podría incluso, aun siendo autorizado por el menor el uso de esos datos, ser ilegítimo, ¿vale? O sea que también hay quien se preocupa por esa parte de los menores, ¿no? Y luego hay otros puntos también interesantes, ¿no? Que consideran datos especiales, por ejemplo, ¿no? En el nuevo reglamento o la nueva versión o la actualización, digámoslo así, siguen respetando las ideologías religiosas o sexuales o incluso datos sanitarios. Eso se sigue custodiando mucho, ¿no? Hola Gerardo, soy Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy buenas. Oye, quería hacerte una pregunta. ¿Tú cómo has visto esta evolución en la cual cualquier empresa que recabe datos personales sí que tiene que avanzar con determinada medida de seguridad? ¿Tú sabes o tú qué crees acerca de los partidos políticos? ¿Crees que ellos mismos, aunque se han otorgado el poder de recabar esos datos, estarán haciendo acopio también de medidas de seguridad? Bueno, es interesante esto que me comentas, porque da igual la empresa que sea, incluso partido político, en el momento en que tú recabes datos, ¿vale?, para hacer, yo qué sé, estadísticas, etcétera, eres responsable de esos datos. Aparte del que tengas que tener el consentimiento de una persona para utilizarlos, ¿de acuerdo? Da igual que sea un medio público, ¿de acuerdo? Tú eres automáticamente responsable de custodiar esos datos, con lo cual tienes que aplicar todas las medidas de seguridad que estén a tu alcance para protegerlos, ¿vale? Si tú custodias de mí un email y custodias
el primero y el segundo apellido y son datos que no son muy relevantes, pues hombre, las medidas que vas a tener que tomar para procesar esa información serán menor que si tienes datos sanitarios, por ejemplo. No sé si te refieres a eso. Sí, me refería un poco a eso. A ver, Mónica, ¿tú también tienes cuestiones para Gerardo? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que ha comentado. No sé si te gustaría dar tu reflexión acerca de cómo se está, ya que estamos hablando de esta protección de los datos, ¿no? ¿Cómo se está gestionando o aplicando el GDPR del que tanto hemos hablado hace unos meses? ¿Crees que las empresas lo están aplicando correctamente? Bueno, mira, nosotros digamos que elaboramos plan director de seguridad para empresas, ¿vale? Las empresas privadas no es que tengan la obligación, ¿vale? Sí tienen que tener, está entre comillas, es como un anteproyecto de ley, ¿de acuerdo? El que hay ahora mismo, y no es que tengan una obligación, pero sí que si tienen datos de críticos o datos de personas, etcétera, tienen que tener unas salvaguardas, ¿no? De ahí que se establezcan unas medidas de seguridad o un plan director de seguridad. Y la gran mayoría de estas empresas, o los modelos como los que recomienda INCIBE, etcétera, tienen análisis de riesgos basados en la ISO 27000, por ejemplo, o lo que comúnmente llaman un sistema de gestión de la seguridad IT, ¿no? Entonces, al final, ese modelo está adecuado mucho a la administración pública. Y aquí en España, lo que hacen estas empresas que tienen datos críticos es adecuarse o quedarse lo más cerca de adecuado a esta ISO 27000, ¿no? ¿Por qué? Porque así saben que ellos a nivel legal, digámoslo así, ¿vale? Tienen la salvaguarda que hacen lo mismo que hace el Estado, digámoslo así. Pero en muchos casos eso está mal implantado. Pero hombre, yo te voy a decir una cosa, yo prefiero una empresa que se preocupe, aunque sea de tener un plan director de seguridad y adecuarse a esa ISO 27000, ¿vale?, a una empresa que no se preocupe de nada. Hoy en día ya la gran mayoría de empresas o pymes ya se están preocupando de tener unas mínimas medidas de seguridad. Pero por el que les pueda pasar el día de mañana, más que porque ellos tengan la concienciación, ¿vale? En España parece que las empresas solo implantan medidas de seguridad porque se lo están diciendo y porque lo ven casi ya como una obligación, no porque tengan realmente la concienciación, ¿vale? Y por si acaso llega una multa, ¿no? Efectivamente. En esto, bueno, si una empresa se enfrenta a una multa o a una inspección o ha tenido un problema de seguridad informática y demás, y vienen a hacerle una auditoría o tiene que justificar ante un CER qué ha pasado, hombre, si una empresa ha puesto todo de su parte y tiene medidas de seguridad, yo creo que es difícil, aunque yo no he visto todavía ningún caso, yo creo que es difícil que llegue a una sanción económica. Entonces yo creo que viene más por ahí el que las empresas quieran implantar sistemas de seguridad que por la concienciación de que me puedan robar un dato. Pues ojo. Mientras no vean, y perdona que te corte, mientras no se vea perjudicada su continuidad de negocio, no ven eso como algo crítico. Bueno, pues es un primer paso, insisto. Es decir, que hagan los deberes, que no se olviden que la GRPD sigue por ahí, que tiene modificaciones y que además estas, ojo, nos pueden afectar como ciudadanos en nuestra relación con los partidos políticos, que una gran mayoría los queremos lejos solo cuando llegan las elecciones. Gerardo Montes nos ha acercado pues todas estas novedades. Como hemos hablado antes fuera de micro, a ver si te vemos por el estudio, Gerardo, próximamente. Sí, cuando me dejen salir mis jefes del agujero, como digo yo, por allí nos veremos. Como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Igualmente, gracias. ¿Qué le habría pasado al servicio postal de correos si esto le pasa, digo de Estados Unidos, si esto le pasa en Europa? Y es que Mónica, si no me equivoco, ha expuesto los datos de 60 millones de usuarios, nada menos. Sí, pues de hecho ahora que lo dices, los expertos comentan que en Estados Unidos tienen cierta envidia de este reglamento de protección de datos que tenemos aquí, porque allí no tienen nada que sea tan exhaustivo, ¿no? Y bueno, lo que ha ocurrido es que, bueno, la Oficina de Servicio Postal de Estados Unidos es la que se encarga de gestionar el servicio de correos en todo el país y bueno, se ha detectado un fallo en su API que permitía usarlo para realizar consultas sobre cualquier envío y obtener datos de otros usuarios
usuarios, pues como direcciones de email, números de cuenta, de teléfono, direcciones, y además podría permitir a cualquier usuario realizar peticiones para modificar los datos de otros usuarios. Según el propio servicio postal, de momento no hay indicios de que la vulnerabilidad haya sido explotada de forma maliciosa, pero bueno, continúan estudiando el incidente para determinar si en algún momento pues ha podido serlo, y de ser así se habrían expuesto datos de 60 millones de usuarios. Ahí es nada. Por cierto, otro tema, otra noticia, y esta tiene que ver con minería, con criptomonedas y con el sistema operativo Linux. Ojo, que vamos a hacer un programa especial sobre criptomonedas, que lo tenemos previsto en nuestra agenda temática. Pablo, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Bueno, pues en este caso la empresa rusa de antivirus Dr. Web ha descubierto un malware, un virus, que hemos hablado alguna vez de los cryptojacking y de estos tipos de malware que lo que hace es ponerse a minar monedas o criptomonedas en tu ordenador sin que tú te des cuenta, evidentemente llevándose el beneficio los atacantes, pero para Linux. Esto es una noticia para que vean que no todo el malware es para Windows, aunque mayoritariamente se hace porque es el sistema operativo predominante. Pues el malware está tanto en dispositivos Mac, Linux, etcétera. En este caso lo que minaba eran criptomonedas del tipo Monero, es decir, en este caso no eran bitcoins, y lo que se hacía era instalar dentro de la máquina y arrancarse cuando tocara la máquina, y de vez en cuando también pues hacía otra serie de opciones, pues como instalarse en determinados ficheros, recopilar contraseñas SSH, etcétera, etcétera. O sea, ya tenía un poco de todo. Bueno, pues ya lo trataremos con mayor profundidad de este tema en uno de nuestros programas de ciberseguridad de los lunes. Y un último tema, en Reino Unido, 23 y 21 años. Estas son las edades que tenían dos piratas informáticos, chico y chica, que han sido condenados por haber accedido a los sistemas de una compañía de telecomunicaciones, TalkTalk, y que este acceso, en el que entiendo pues usurparon y robaron identidades, claves, etcétera, etcétera, le reportó unas pérdidas de 77 millones de libras a la compañía. Esto es un precedente, Pablo, Mónica. Evidentemente, esto, como ya hablamos en programas anteriores, siempre hemos dicho que en Internet es difícil pillar a los malos, pero que cuando se ponen los pillan. En este caso concreto, pues bueno, había habido una fuga de información con datos personales, datos de banco, tarjetas de créditos de unos 156.000 clientes. Sí, además es que ellos mismos admitieron su participación en la brecha de datos, que fue en octubre de 2015. Y como decía Pablo, ha expuesto nombres, direcciones, fechas de nacimiento de 160.000 personas y además unas 16.000 más que también sufrieron el robo de sus credenciales bancarias, o sea que fue bastante grave. Y como bien decís, pues ha tenido sus consecuencias y el Tribunal Británico pues les ha condenado. Bueno, pues ahí tienen la información, nosotros resumida en unas noticias puntuales, y lo que vamos a hacer ahora es hablar de desinformación con nuestros invitados. En estudio nos acompaña David Sancho, él es ingeniero e investigador de amenazas de Trend Micro y es responsable del equipo de investigación de la compañía en España y en Portugal. Está especializado en amenazas web y en tecnologías emergentes. Entre sus funciones, pues desarrollar esas iniciativas de investigación y desarrollo sobre malware que hace la compañía, tecnologías de virus maliciosos y de ciberamenazas. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer tenerte aquí y nos acompaña también, en este caso telefónicamente, Omar Benbouassa, que es uno de los cofundadores de Propaganda.is, que es una de las plataformas encargadas de, o que de alguna forma persiguen denunciar, identificar, detener el flujo de las fake news. Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué limpieza de sonido, Omar. Te agradecemos mucho que nos acompañes en esta tarde para hablar de fake news. Y antes de saludaros, permitidme, acabo de hacer una pequeña búsqueda ahora mismo a través de Internet y os voy a leer un par de noticias. Octubre de 2017. Se dice que hay miles de votos fraudulentos a favor de Clinton en un almacén de Ohio. 6,1 millones de electores. Otra noticia. El Papa Francisco apoya la candidatura de Donald Trump. Se acabó desmintiendo. 800.000 impactos de una noticia que decía que Trump iba a ofrecer billetes de avión gratis de ida a África y a México para todos aquellos que quisiesen abandonar Estados Unidos. 800.000 impresiones en Facebook. Vamos con alguna noticia más. Una mujer pasa por quirófano para tener un tercer pecho, fotos incluidas. Tuvo gran recorrido.
obviamente esto no era Desafío Total, ¿os acordáis de aquella película, ¿no?, de los 90? Una más. En España dicen que un periodista de Sun se inventó como una refugiada de Siria, esta no es de España, perdón, llegó desde Turquía a París en 6 días saltándose todo tipo de controles y muchos medios mundiales la creyeron. Más relativa a la muerte de Emilio Botín, sino que dicen que fue asesinado en una especie de trama familiar, ¿no? Bueno, pues todo esto se publicó en algunos medios internacionales y nacionales de renombre. ¿Cómo es posible? Lo hemos dicho que la desinformación siempre ha existido, pero vivimos en un mundo en el que se ha convertido en uno de los mayores riesgos de la sociedad. Venga, una reflexión inicial, David, Omar. Yo lo que quería apuntar es que, salvo la de los 3 pechos, el resto tiene siempre un trasfondo político. Entonces siempre existe una agenda política, alguien que está intentando manipular la información con algún tipo de razonamiento político. Y eso lo que nos lleva es que puede alterar las vistas o la percepción de los usuarios o en general de la sociedad para un lado o para otro, en cualquier ámbito. Entonces, se está viendo muchísimo, por ejemplo, en Europa, que lo estamos sufriendo, mucha desinformación en torno a la erosión de la democracia, valores democráticos que siempre se han tenido como por buenos, o hace tiempo que más o menos se tienen como estables, y se están erosionando poco a poco gracias a este tipo de agendas políticas mediante la desinformación. Entonces ves muchas de la democracia alemana no funciona. Ese es el trasfondo, ¿no? La noticia a lo mejor es ha habido una gran gente, un gentío que se ha juntado en tal plaza en Múnich por cualquier desastre, porque no estaban, manifestaciones por cosas sociales y tal, que no han tenido lugar, que a lo mejor había un montón de gente ahí, era cualquier otra cosa, ¿no? Pero tienes la foto, cogen la foto, la ponen, la sacan de contexto y entonces empiezan a erosionar los valores básicos, ¿no? Pues de que las cosas funcionan, porque las cosas, por mal que vayan, pues más o menos la sociedad funciona, pero si alguien te está diciendo continuamente las cosas están muy mal, el paro está fatal, van erosionando poquito a poquito y van alterando la visión que la sociedad tiene de la propia democracia, de las reglas del juego. ¿Y eso a quién beneficia? Posiblemente a actores, a aquellas entidades o organizaciones que lo que buscan es desestabilizar las reglas del juego, que es lo que con las que estamos jugando hoy en día en nuestra democracia. Omar, tu reflexión. Sí, yo coincido plenamente. Y es que hoy en día pues es muy importante estar conectado, tener acceso a la información, pero también por culpa de esa primicia que todos nos queremos apuntar, pues estamos dejando de lado el tema de la veracidad. Y eso por parte también de muchos medios que no contrastan las noticias. Estabas mencionando antes el tema de Emilio Botín o el tema del Papa. Son medios que no contrastan las noticias, necesitan distribuir lo antes posible para ser los primeros en tener una información que luego se demostrará si es verdadera o falsa, pero serán los primeros y de esta manera pues confunden al ciudadano. Has mencionado antes que la manipulación de masas es algo que se ha hecho siempre. Pues sí, desde hace varios siglos la manipulación de masas está a la orden del día. Lo que pasa es que ha cambiado las fuentes de información, el canal y la forma de difusión, pero la idea inicial sigue siendo la misma, confundir a la ciudadanía. Porque, claro, la intención la habéis definido claramente. Hay intereses, políticos, hay intereses ideológicos, ¿no?, detrás de una sola persona o un grupo organizado. ¿Vale? Al final, la fake news entiendo que emana tanto de esos agentes políticos a los que se refería David, como de una sola persona que yo en mi casa, pues hoy se les llama trolls, pero perfectamente puedo coger una fotografía de lo que dice David, una gente manifestándose porque no talen los árboles de su barrio, y yo digo, un grupo de manifestantes ultras agrediendo a un concejal que vive aquí y tal, que me lo invento. ¿Vale? Y soy yo. De hecho, si quieres, te voy a poner un ejemplo que nos ha llegado hoy. Ha habido este fin de semana manifestaciones en París, llamadas manifestaciones de los chalecos amarillos, ¿sí? Y entre ellas estaban distribuyendo imágenes de manifestaciones españolas, imágenes de
gente sangrando, de gente herida, y que coincidía con las manifestaciones del 1 de octubre o manifestaciones que hubo de sindicatos en Madrid hace 2 años. Sí. Y curiosamente han vuelto a salir hoy en París por parte de esta asociación, reivindicando el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades francesas. Ya. Confirma lo que estás comentando y lo que ha dicho David. Es muchas asociaciones también, no solo los trolls, asociaciones, personajes públicos, políticos, incluso los medios también muchas veces están detrás de este tipo de información. Sí, no, y además una cosa que quería apuntar, ¿no? Existe una organización europea que se está dedicando precisamente a desvelar o a revelar este tipo de tramas, ¿no? Entonces lo que hacen es, por cierto, les acaban de dar un presupuesto brutal para este año porque se han dado cuenta de lo que estaban haciendo, pues vale la pena, ¿no? Entonces esta gente tiene un boletín de noticias, entonces te cuenta cuáles son las noticias que se están diseminando hoy en día en Facebook y en medios sociales y la noticia de la que parten, ¿no? Entonces ve cómo se distorsiona la verdad. Y precisamente yo recibo el boletín, creo que es todos los jueves, y es muy interesante, ¿no? Porque ves que hay unas temáticas muy definidas. Es decir, que hay un grupo de noticias, no es solamente una noticia, sino es un grupo de noticias y todas relacionadas. La semana pasada creo recordar que era todas acerca de Crimea, de cómo Crimea, el turismo había subido. Era en plan toda una agenda política que le iba muy bien a Rusia. Entonces, según este boletín, según la agencia europea, que está fundada por la Unión Europea, hay muchas de ellas que tienen como eje conductor todo lo que es el diálogo del Kremlin respecto pues a este tipo de valores, ¿no? Y a mí me parece brutal. O sea, ya te rompe por un lado el esquema de que puede ser el vecino de mi casa diciendo tonterías y contándome una historia, sino que hay detrás un trasfondo político bastante fuerte. Y no lo digo yo, insisto, lo dice una agencia europea. Sí. Y estoy de acuerdo con vosotros en la parte de que siempre suele ser una agenda política y que incluso a veces puede mezclarse también con noticias interesadas de parte que alguien quiera filtrar, como se han hecho normalmente en medios periodísticos. Y ahora, pues bueno, un poco también nosotros, el ciudadano, tenemos también un poder de amplificación o de altavoz. ¿Hasta qué punto somos también responsables nosotros desde las redes sociales de esta amplificación que vamos haciendo? Yo creo que entre todos somos un poco responsables. Lo que me parece brutal es el aparato mediático con el que cuenta esta gente, ¿no? Porque no es una cuenta de Twitter que se ponga a decir tonterías, pues entonces todo el mundo la vería venir desde muy lejos, ¿no? Sino que cogen muchísimas cuentas de Twitter, las hacen más o menos creíbles y las hacen crecer durante mucho tiempo, metiéndose en conversaciones que tienen sentido, de tal forma que al final este tipo de cuentas pues más o menos tienen una credibilidad y llega el momento dado en el que empiezan a colocarte la noticia pufo. Entonces todos los seguidores, porque ya tienen seguidores y tienen cierta credibilidad, entonces las comienzan a retuitear, ¿no? Empiezan a decir, pues oye, mira lo que acaba de salir por aquí, esto tiene pinta de ser cierto. Entonces no es tan trivial como puede parecer, ¿no? Puede parecer a priori que, bueno, a lo mejor es un tío que te ha puesto una cuenta de Twitter y ha empezado a decir cosas, pero no es el caso. Tiene un aparato mediático bastante complejo y se ve que además las relaciones entre estas propias cuentas es bastante compleja. O sea, no es que sean dos cuentas son cientos de cuentas que además las van haciendo crecer durante meses y que es muy muy complicado desde el punto de vista de las redes sociales, de la gestión de las redes sociales, el determinar si hay una persona detrás o es un aparato mediático. O sea que no es tan complicado. Y desde el punto de vista del usuario, claro, es difícil de discernir si lo que te está llegando es cierto o es totalmente un bulo. Entonces, sí somos responsables, pero yo lo veo complicado porque, claro, te ponen una foto, ¿no? Y te cuentan que se han juntado varios ahí y es una manifestación política y, oye, pues tampoco es tan raro, ¿no? No es descabellado. Lo de los tres pechos sí, pero lo de las otras cosas pues pueden no serlo. Entonces sí que tenemos cierta responsabilidad, pero es difícil.
Omar, tu reflexión. Yo en esto difiero un poquito y creo que sí que somos bastante responsables, tanto las personas que estamos intentando detectar esto como los usuarios que, según les llega un mensaje de WhatsApp, lo difunden rápidamente sin ni siquiera, que ni se lo piensa. Leerlo, efectivamente. Y hace poco, creo que fue la semana pasada, apareció la noticia de que habían asesinado a 2 personas que supuestamente habían violado, que era falso, pero se había difundido en las redes y a través de mensajes de WhatsApp, que supuestamente habían violado a unas niñas y fue en Colombia, creo, y les asesinaron en su domicilio. Sí, fue un linchamiento, efectivamente, sí. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y la gente es ampliamente responsable de lo que difunde. Lo que falta es educación también. Oye, Omar, sí. ¿Tú crees que, también te lo pregunto a ti, David, que cuando habláis de, por supuesto que una persona, una asociación, una institución puede contribuir o bien retuiteando o bien volviendo a reenviar un mensaje de WhatsApp que es falso porque no se ha contrastado, los medios en su afán de ser los primeros en darlo pues no lo contrastan, pero ¿creéis que hay organizaciones políticas de inteligencia militar o geoestratégica física, es decir, que hay gente que todas las mañanas se levanta y dice, bueno, pues vamos a intoxicar, y crean noticias derivadas de ni siquiera noticias reales, sino hay algunas que se las inventan y otras las distorsionan, y que de alguna forma pues se dedican a mover todo esto, es decir, partidos políticos, tanto en España como en el extranjero, ¿no? ¿Creéis que existe, que hay un cuarto donde cada mañana va un equipo de 15 personas y se dedican a intoxicar la realidad? Sin duda. Pues no, Sin duda. No es un cuarto, sino que es un edificio. Es un edificio de un organismo que se llama GRU en Rusia, y se dedica a eso. Era la misma organización que depende del equivalente al Pentágono en Rusia, y que ha hecho la desinformación desde los años 40, ha seguido haciéndola hasta los años modernos. Entonces, esto lo sabemos porque ha habido varias, ¿cómo se dice?, defectores, los que se van de allí, sí, huyen desertores. Muy bien. Bueno, pues varios desertores, un par de ellos que han salido del ejército y han contado cómo funciona, cómo está vertebrado toda esta institución, de qué departamento depende, quiénes son los directores. O sea, no quiero decir que Rusia sea el único país del mundo que lo hace, pero que desde luego ellos lo tienen organizado, sí. Y uno de los desertores pues contó exactamente dónde estaba situado, unos datos que eran bastante al minuto. Entonces, no quiero decir, insisto, en que Rusia sea la única que lo hace, pero que se hace de manera estatal y absolutamente regulada. Lo tenemos casi claro. Omar. De hecho, no es la única que lo hace. Hemos detectado también que muchos países árabes, sobre todo con el tema de las primaveras y las revueltas que hubo hace unos años y que continúa habiendo en algunos de los países, muchos de estos países siguen manipulando, aunque sea a un nivel un poquito más amateur. No tienen los conocimientos o la preparación que pueden tener los del GRU ruso, pero es cierto que tratan de extrapolar la situación, culpabilizar a otros actores o países vecinos, y responsabilizar a Israel, Argelia o a Arabia Saudí en algunos de los casos. Entonces sí, y de hecho se ha estado viendo también en la última escalada entre Arabia Saudí y Qatar, que las redes sociales han jugado un factor fundamental, y sus medios de comunicación, tanto estatales como puede ser Al Jazeera por parte de Qatar, como Al Arabiya por parte de Arabia Saudí, difundiendo información completamente manipulada y falsa por parte de ambos lados. Las noticias falsas, además, es que, como decíais al principio, ¿no?, se llevan usando muchos siglos. Y además estaba leyendo el otro día que, para justificar, por ejemplo, periodos bélicos, para justificar la entrada a una guerra o para justificar decisiones difíciles, ¿no?, por parte del poder, se han usado. Por ejemplo, hubo un gran incendio en Roma en el año 64. Y pues a partir de un rumor originado por el propio Nerón, pues se exculpó, porque había rumores que decían que había sido él que lo había iniciado, y él culpó a los cristianos, ¿no?
O, por ejemplo, en el caso de María Antonieta también pues se difamaron acerca de ella con frases famosas, ¿no? Que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, si en París no hay pan, que coman bollos, ¿no? Esa frase se le atribuye a María Antonieta, sin embargo fue un rumor y bueno, a raíz de esos rumores, ¿no? Que obviamente calaron en el pueblo, que estaba pasando hambre, pues acabó en la guillotina. Y ahora pues esos rumores no se extienden de boca en boca, sino que se extienden a través de los medios de comunicación y redes sociales, que evidentemente ahí se añade la peligrosidad de la rapidez. Pero ¿qué están haciendo ahora las redes sociales? Porque hay formas de frenar esto. Me comentabas, David, antes, inteligencia artificial. Sí, se pueden hacer pues motores algorítmicos que lo que hagan es discernir si algo procede de una cuenta que más o menos tiene pinta de ser veraz o creíble, o un pufo total. Esto tiene cierto impacto y el problema que tienen este tipo de detección automatizada es que los atacantes o esta gente que disemina la información cada vez se va volviendo más sofisticada, ¿no? Entonces el tipo de cuentas que hacen, los iconos que utilizan, los nombres, pues empieza a tener ya cierta variación, ya no es tan uniforme como solía ser. Entonces, claro, cada vez le van poniendo el trabajo más difícil a las redes sociales, pero vamos, la detección algorítmica es lo que se está intentando. Porque, Omar, David, vamos a ver, que salga una noticia, ¿vale? Pues eso pues ya se ha emitido y ya se ha difundido como la pólvora, ¿no? Entonces, ¿qué significa combatir las fake news? ¿Evitar que salga esa noticia o decirle a 800.000 personas totalmente convencidas que no, que lo que han leído estos días atrás era falso, que en realidad el Papa no apoya a Trump y que en realidad lo de los 3 pechos, bueno, es que me ha hecho gracia, claro, no. Entonces, es decir, ¿cómo se combate las fake news? Evitando que salgan de un edificio, porque al final, y permitirme que me extienda, decía David, no, pues esto pues se está haciendo una monitorización, ver si hay cuentas veraces, que sean creíbles, pero imaginaos que sale una noticia que es falsa y un diputado de un partido de España, por ejemplo, en un ansia de, oye, rápidamente voy a darle bola a esta noticia a través de Twitter porque eso va a dañar, a perjudicar a mis adversarios, ¿no? Bueno, pues no se da cuenta de que pues es una noticia falsa, pero un diputado de alguna forma la está blanqueando. Y todos Vamos, el pan nuestro de cada día. Exactamente. ¿No? Y entonces todos los seguidores de ese diputado pues dicen, oye, un diputado se le presupone, en mucho en nuestro país lo que se les presupone a los diputados, ¿no? Entonces, pero dice, oye, si lo ha dicho pues será verdad, ¿no? Porque a un diputado no le cuelan una fake news, que yo creo que son el principal vector de entrada. Entonces, ¿cómo se combate todo esto? Omar, David. De hecho, yo considero que es muy complicado. Como decía David, ellos cambian, los algoritmos cambian el sistema y cambian el tema de las botnets para que sea, prácticamente imposible detectarlo a priori. Con lo cual hay que trabajar en la fase posterior, la de informar a la gente. De hecho, y quisiera remarcar, el tema de prohibir digamos, estas campañas de propaganda también pueden vulnerar el derecho a la libre información. Por ejemplo, una cosa que está haciendo ahora Facebook y Twitter es el tema de borrar sistemáticamente informaciones que quizá no quieren que se propaguen. Es decir, lo mismo son propaganda o lo mismo es que a ellos no les interesa que se publiquen debido a ciertas campañas o ciertos entes que subvencionan o tienen a Facebook o Twitter bien protegidos en la administración estadounidense, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado a la hora de evitar que cierta información salga o no. Yo no estoy a favor de eso, pero sí que estoy a favor de informar. Es decir, desde propaganda.is sí que estamos trabajando en detectar mediante el análisis del lenguaje, al mismo tiempo que con inteligencia artificial, ciertos comportamientos y ciertas frases, palabras, comprobaciones. Lo que pasa que, es algo muy complicado y estamos todavía en una fase de desarrollo, obviamente. Pero hay otras plataformas como la gente de maldita.es que lo hacen de manera manual y tienen también un identificador, un plugin en el navegador, en el que te indica cuando llegas a una noticia si es real, no es real o tal. Nosotros lo que queremos tener es un porcentaje de detección de propaganda, es decir, que alguien vaya a una noticia que hable, por ejemplo, lo del Papa,
y diga, bueno, pues hay un 50% de posibilidad de que esto sea propaganda. ¿Y a quién beneficiaría? Propaganda.is lo que queremos es identificar a los actores que están detrás. Es decir, tratar de descubrir a quién le está interesando esa campaña. Sí, quién es el potencial emisor, ¿no? Y de manera totalmente transparente, la gente podrá analizar lo que hemos presentado. Nosotros no vamos a decir si es propaganda o no. La gente podrá visualizar y decir, pues mira, esto puede interesarles. Pues puede que sea cierto y bueno, dar al usuario las herramientas para que piensen por sí mismos. Bueno, pues estamos hablando de fake news, lo estamos haciendo con dos especialistas, con Omar Benboguasa y con David Sancho. Estamos, por supuesto, con Pablo Sanameterio, Mónica Valle. Hacemos una brevísima pausa y seguimos hablando de cómo combatir la gran plaga de nuestro siglo. After Work, con Eduardo Castillo. Mi nombre es Diego Fernández. Invierto en el IBEX 35 desde hace muchos años, pero nunca he conseguido buenos resultados, probablemente porque seguía las recomendaciones de un amigo. Hasta que encontré zonavalue.com. Con zonavalue.com puedo seleccionar las mejores ideas en cada momento con un solo clic. Regístrate gratis ahora en zonavalue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. Zonavalue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil. Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, me suena de algo, ¿no? Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus. Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Finanbest. Lo dicen nuestros clientes. Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues por criterios básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría. Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. En Movistar Black Friday es everyday y hay cosas que deberías saber. Dura 7 días, empieza en Thursday y acaba en Wednesday. Pero hablemos de money. Tienes un Huawei Mate 20 Lite por 329 euros y el LG K11 por 139 euros. Están tirados, pero si se te pasa el Black Friday, tranqui. Durante todo el año también están tirados. No tanto como ahora, claro, estamos en Black Friday. Ven a tu tienda o movistar.es. Movistar, elige todo. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hablando de fake news con Omar Benboguasa y con David Sancho de Trend Micro, Omar de Propaganda.is. Estamos hablando si esto se puede combatir. Hablaban de la concienciación. Yo no sé, David, tú, después de escuchar a Omar, si también crees que la concienciación es una buena vía o sigues pensando en que la inteligencia artificial puede parar de raíz. Obviamente, sin incurrir en cortar o coartar la libertad de expresión y de comunicación. Claro, en función de eso todos podemos decir una mentira, de hecho decimos muchas al día, pero ¿cómo podemos combatir esto? Pues estoy totalmente de acuerdo con Omar, es decir, se puede combatir primero a priori, es decir, determinar la reputación de las cuentas, si las cuentas tienen pinta de ser de verdad o son totalmente inventadas diseminando este tipo de noticias. Y por otro lado, a posteriori, es decir, una vez que ya la noticia se ha empezado a diseminar, ya depende de la red social el ser capaz de determinar si la noticia es buena o no, contrastándola o viendo cómo evoluciona la vida de la noticia, y entonces una vez que se determina se puede borrar todo el historial para que no se disemine más y los usuarios no la vean.
Es difícil, o sea, me parece muy complicado porque una vez que el usuario ya la ha leído, ya la ha tomado por buena. Entonces, aunque haya desaparecido de su Facebook y ya no la pueda volver a compartir, en su mente todavía sigue siendo buena, con lo cual el que la diseminó ha ganado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que no existe una manera que sea absolutamente eficaz. Hay que atacar por todos los medios. Entonces, la manera algorítmica, obviamente, tiene su cabida. La manera que habla Omar, pues es ser capaz de contrastar o darle a los usuarios las herramientas para que ellos contrasten si una noticia de la que tienen dudas es o no buena. Pero el tema es que si al usuario no le llega esa duda, es decir, que ellos se lo creen totalmente, ni siquiera van a ir a la web a intentar contrastarla. Entonces ahí carecemos de una respuesta. Ahí habría que decir, bueno, pues no se puede combatir. Perdonadme, es que estaba al mismo tiempo mirando pues otros ejemplos. Entonces hay consejos, ¿no?, sobre cómo detectar una fake news, y el primero de ellos es desconfía del remitente de la página web, de la URL, ¿no? Entonces lo estaba pensando, sí, imaginaos que ponen capitalradio. En vez de capitalradio.es.org/com o al revés, ¿no? Entonces, desconfía si no es algo original. Sin embargo, es que estaba pensando, y lo hemos hablado aquí tantas veces con el phishing, que son correos donde a uno no le ha llegado un paquete de correos y le dicen abre para recoger tu paquete de correos, ¿cómo vamos a pedirle que distinga una URL que es pues prácticamente parecida? Se me antoja bastante complicado. Y sobre todo porque no estamos hablando solamente de las noticias falsas, no son solamente en Internet, una noticia que puedas ver en una supuesta página web que parece un medio de comunicación, a lo mejor ni siquiera lo es, sino por WhatsApp o en por este WhatsApp, tipo de, todo, porque, de plataformas que tienen un problema añadido, y es que están completamente descontextualizadas este tipo de noticias. Y además, las noticias falsas pensamos que no son solamente un titular con un cuerpo de la noticia, ¿no? Son también memes, vídeos, audios, todo tipo de imágenes, que son las que más se difunden además, que son estos bulos que nos llegan por WhatsApp, que a mí cada vez que me envían una cadena de estas reenviadas me da mucha rabia, no la soporto. Y es que muchas veces son tonterías. Por ejemplo, una foto al que el fotógrafo tardó en hacerla 52 días, venga, por favor. O un audio que se supone que tiene una tecnología 5S Gen. O sea, muchas son mentiras que están basadas en una realidad, eso es cierto, pero el texto de por sí es mentira, o la imagen o el sonido, pero la gente se lo cree y lo reenvía. Yo siempre pienso, ¿quién ha empezado difundiendo esto y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Eso es como identificar, Mónica, al que está provocando el atasco en la Nacional 5, ¿no? Es como, ¿quién lo provoca? Pues entiendo que el primero, ya nadie se acuerda de quién lo envió. Claro, yo te iba a decir, ¿te acuerdas cuando amenazaban con cerrar el Messenger? Sí, claro, pero ¿quién crea ese tipo de mensajes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es simplemente una distracción, una broma que se convierte al final en un mensaje viral que, oye, algunos llevan años y años circulando por WhatsApp? Omar, yo creo que en muchos casos es mala leche. De hecho, hay veces que roza el problema de seguridad ciudadana, y es cuando dicen, bueno, mi primo o mi tío que trabaja en la policía está... Tienen las noticias de que va a haber un atentado próximamente, y siempre coincide en Navidades y en Callao, en Madrid. Sí. Y dices, esto ya se está jugando con la seguridad de la gente. Sí. Y de hecho ha habido detenciones en algunos de los casos en la que la policía, pues oye, trata de prevenir que se difunda este tipo de información. ¿Creéis que esto va a ir a peor o a mejor después de un poco la iniciativa que están teniendo pues compañías, redes sociales, de tratar de controlar, de crear tecnología que, pues, como nos contaba David, que, en fin, controlen, eviten en la medida de lo posible la difusión de las fake news, pero al final todo va más rápido, estamos todos más hiperconectados y más desinformados pese a la sobreinformación que consumimos, ¿no? Entonces, ¿mejor o peor, David? Yo creo que va a ir a peor, y en gran parte por lo que dice Mónica de esas redes que son totalmente descontextualizadas. No hay ningún contexto. A mí me llegó hace poco en WhatsApp una imagen de unos perritos, y entonces decía, pues estos perritos los acaban de sacar de una perrera y los van a matar dentro de nada, pídele a esta persona, te decía el nombre de una persona, te daba un número de teléfono. Claro,
ese número de teléfono había sido desconectado desde hacía ya varios años por la cantidad inmensa de llamadas. O sea, es alguien que tiene la mala leche de haber puesto el teléfono de alguien para atacarle, para totalmente llenarle de llamadas, inundarle para que no pueda utilizar el teléfono. Eso me parece cruel. Es muy complicado el parar eso, porque cuando hay un contexto, cuando hay algo que se puede contrastar, pues más o menos puedes... En este caso yo lo que hice fue hacer una búsqueda en Internet por el titular y darme cuenta de que lleva 3 años dando vueltas por ahí este mismo mensaje y que no es cierto, ¿no? Pero el primero al que le llega esto, pues no tiene ni idea. Es que no hay ninguna posibilidad de saber si es bueno o no. Es una imagen con un texto. Entonces es muy difícil combatir esto, ni de manera algorítmica ni de manera crowdsourcing, como habla Omar. Sí, opino lo mismo. Solo puede ir a peor. Por mucho que trabajemos, por mucho que pongamos herramientas, siempre estaremos por detrás, porque van a cambiar la manera de comunicarse, van a cambiar la manera en que interaccionan los bots o los perfiles de Twitter o de las redes sociales, y nosotros solo podremos adaptarnos, con lo cual siempre iremos atrás. En parte preguntabas, ¿qué tiene que ver con la seguridad informática? Todo, porque seguimos yendo por detrás de los malos. Es el clásico juego del gato y el ratón, siempre detrás. Yo voy a preguntarle a Omar, ya que lo habéis mencionado varias veces, ¿qué es propaganda.is y cómo funciona? Bueno, pues es una plataforma que... Sobre todo, ¿dónde habéis comprado ese dominio? ¿No? En Islandia, claramente. En Islandia. Muy chulo, por cierto. No, la verdad es que es una plataforma en la que estamos trabajando un grupete de amigos en nuestros tiempos libres, con lo cual por eso vamos un poco más lentos, pero vamos, la idea es poder identificar campañas de propaganda y los actores, como he comentado antes, saber quién está detrás, porque no siempre es solamente importante saber que hay una campaña de publicidad o que una noticia es falsa, también es importante saber quién puede estar detrás. Si alguien quiere colaborar con vosotros, ¿dónde tiene que dirigirse? Propaganda.is. Ahí tenemos un formulario web y quien quiera colaborar pues puede... Que nos está escuchando, con lo que decía David, islandia.is, que no es. Propaganda.is. .is, que no es. Oye, y con respecto al mundo de las fake news, ¿creéis que los avances tecnológicos, antes decíais que vamos a ir a peor, ¿no? Entonces, ¿creéis que los avances tecnológicos, que Internet de las cosas, es decir, va a estar todo absolutamente comunicado, los dispositivos, las plataformas? Entiendo que esto va a generar pues una mayor difusión, una rapidez todavía mayor, que entiendo que va a ser mucho más difícil poder combatir, ¿no? A la larga. Bueno, yo creo que el nexo de unión entre Internet de las cosas y este tema es que cada vez vamos a tener más aparatos conectados, con lo cual va a haber más aparatos vulnerables. Entonces, ese tipo de aparatos, una vez que son vulnerados, y te estoy hablando pues desde routers hasta cámaras, hasta impresoras, todo tipo de aparatos, una vez vulnerados, pueden ser puntos de ataque, de tal forma que todo eso que hablaba Omar, de que cada bot procede de una IP diferente, pues ahora las IPs ya ni siquiera son predecibles. Puede ser pues del frigorífico del vecino o del router del otro. Entonces ese es un poquito el nexo de unión que nos puede dificultar más la vida para determinar si un bot es bueno o si una cuenta es un bot o es buena. O sea que igual se está, aunque suene así un poquito a broma, que igual se utiliza la IP de un electrodoméstico para desviar, ¿no?, la atención original de una IP pues que puede estar comprometida o ser sospechosa de emitir informaciones falsas. De hecho, la botnet Mirai estaba compuesta por routers. Es decir, que un router que era vulnerable lo habían comprometido y estaba utilizándose como punto de ataque para efectuar pues otros ataques diferentes. Entonces procedía de un router. Sí, también desde hace muchísimos años los decodificadores de televisión también se utilizan para ello. Por eso, como estáis diciendo que esto va a ir a más y tiene todo el aspecto de ser así, la concienciación por parte de los usuarios, de todo el mundo, es fundamental, que aprendamos de alguna forma a detectar estas noticias falsas, estos bulos, de una forma mucho más eficiente, ¿no? Porque la tecnología pues va a estar un poco por detrás, estoy de acuerdo con vosotros. Sí, lo que pasa es que hacerlo de manera automatizada sería lo suyo, pero no depende de nosotros, y lo que sí depende de nosotros es el ser capaces de contrastar esa información, y no siempre se puede.
Es decir, que ¿sabes lo que pasa? Cada una de esas bulos que te van llegando, ir contrastándolos, pues a veces sí funciona, pero el contrastar lo falso. O sea, si hay una noticia verdadera, pues habrá muchos otros medios que también lo hayan difundido, ¿no? Pero una noticia falsa, el que no existan otros medios tampoco significa que sea falsa per se. ¿Me explico? Entonces no es fácil. Sí, pero vamos a un mundo además donde la noticia va a estar al minuto. Es decir, ya estamos con Periscope desde hace tiempo. Las noticias van a ser inmediatas y vamos a ello cada vez más. Entonces, ahí va a estar la complicación. Es decir, no vamos a poder identificar algo de forma inmediata, como decías antes. Eso es. Y una pregunta. Estamos hablando de las fake news directamente cuando yo creo que hoy hace no mucho una página que andaba marcando cada vez que Donald Trump mentía. Directamente son mentiras. ¿Esto lo encuadráis también dentro de la parte de fake news? ¿O pues queda un poquito ahí tangencial? Pero ¿sabes qué pasa? Que un político mienta, en realidad la fake news es... Bueno, es que sí, o sea, que los políticos han mentido siempre, ¿no? Es decir, que en el momento que decían, no voy a subir los impuestos, y luego te los suben, bueno, pues ha subido, ¿no? O sea, te ha mentido, ¿no? Entonces, al final, cuando lanzan... Sí, entiendo que es lo mismo, solo que es la vieja propaganda que decíamos, ¿no? No votéis a tal partido que seguro que os va a subir los impuestos. Bueno, pues eso, en cierto modo, pues es difundir un mensaje a través de los más media que entonces, ¿no? La televisión, la radio, los periódicos que reflejaban, fulanito advierte de que el partido X va a subir los impuestos si llegan al poder. Lo que también hay que ver es cuáles son las intenciones del que tiene ese tipo de web, ¿no? Porque el decir ya o llevar un contador para ir contando las mentiras del político automáticamente, a mi modo de ver, descalifica o califica a esa persona pues de enemigo directo de Trump, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la intencionalidad detrás de ese tipo de iniciativas, ¿no? Porque una cosa es ver que un político ha dicho una cosa y luego con el tiempo se ha probado que no era cierta, y otra cosa es casi en tiempo real y diciendo no, eso es mentira, pues entonces eso, pues bueno, no sé, ahí hay una intención que me parece que no es saludable. Yo la verdad es que escuchándoos a Omar y a David me voy pues un poco con mala sensación. Mala sensación de que esto no tiene mucho remedio, porque si lo ponemos un poco en contraste con lo que decimos aquí cada lunes de la necesidad de crear una cultura de ciberseguridad entre los empleados, entre las personas, ¿no? Pues que no habrán correos que no... Es decir, esa cultura de concienciación sobre algo que es real, es decir, que ocurre. Al final, que una fake news es verdad o es mentira, se tarda en demostrar y entonces tal. Pero bueno, pero que una persona pues infecte a través de un correo electrónico su empresa y le tengas que concienciar y aún así sigan abriendo correos maliciosos, pues es bastante complicado. Entonces, tener una formación en la que ya estamos inmersos, partidos políticos, digamos que la sociedad civil, por supuesto los medios de comunicación, los especialistas en tecnología, y a mi tía que a través del chat siempre retuitea pues estas cosas, o sea, reenvía en el WhatsApp, además que es verdad, estoy hablando de una tía mía, que es que reenvía a los grupos familiares lo primero que pone, sin pensárselo dos veces. Entonces, ¿cómo lograr alinear a toda esa sociedad, ¿vale? La ciudadana, sociedad institucional, sociedad empresarial en el mundo de las fake news? Todos al final se benefician, lo quieras o no, los partidos políticos se benefician de que alguien haya creado una falsa noticia, de un sentido u otro. De alguna manera puede ser. Yo lo que veo es que la seguridad informática en general tiene un elemento técnico importante, ¿no? El virus pues se puede parar con un antivirus, o la reputación de un dominio se puede comprobar si procede de un sitio más o menos creíble o no. Pero cuando entras en la psicología, que es a lo que Mónica aludía al principio, ¿no? Este es un tema mucho más psicológico, más de intentar convencerte de algo. Tiene mucho más que ver, por ejemplo, con el spam, que te están contando una historieta que te puedes creer o no, y si te la crees, pues entonces le acabas dando dinero al nigeriano de turno. Entonces, ¿cómo combates algo que es totalmente psicológico y que no tiene un componente técnico fuerte? Porque depende de que el usuario se lo haya creído o no. Ahí está el tema, y es por eso que el spam, aún así, tiene un componente técnico parecido a lo de la fake news, de que los servidores de correo te pueden mirar ese correo y pueden determinar más o menos el contenido, ¿no? Por los verbos que usan, por el vocabulario, por la pinta que tiene.
Esto igual, no tiene un cierto componente técnico, pero al final te están intentando vender una historieta. Entonces, si el usuario se la ha comprado, pues poco se puede hacer. Seguro que de esto se va a hablar en el Cybercamp este próximo fin de semana. Y es que es una cita, pues yo creo que fijada en la agenda de múltiples especialistas en ciberseguridad, la que va a tener lugar a partir de este próximo jueves y que, gracias a INCIBE, bueno, pues se organizan estas jornadas en las que, bueno, pues como decimos, especialistas van a compartir información, retos, pero sobre todo hojas de ruta para el futuro. Mónica, el Cybercamp, como digo, en la agenda de cualquier especialista que se precie, ¿no? Pues sí, además es que el objetivo de este evento es llevar la concienciación a todos los rincones del país. Ha ido moviéndose de ciudad, de Madrid a León, Santander y ahora Málaga, y también a todas las personas, ¿no? De una forma amena, acercar la ciberseguridad, que no sea algo oscuro, lejano, complejo, ¿no? Y en este evento se juntan tanto familias como talento en ciberseguridad como técnicos. Pues de talento, el responsable del INCIBE es quien nos acompaña estos minutos, Félix Barrio, que es el gerente de Talento Industria y apoyo a la I+D+I en el INCIBE. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte para que nos cuentes un poco cómo habéis planteado el evento de concienciación, que yo creo que es la palabra clave mágica, ¿no?, que tiene el mundo de la ciberseguridad, concienciación de empresas, porque la tecnología y los expertos están, pero la conciencia de que debemos ponerlas al servicio de pues nuestra familia, de nuestras instituciones, es lo que nos falta, ¿no? Pues sí, siempre es un camino que no se acaba de terminar. Todos los esfuerzos que hacemos por incrementar la concienciación, los profesionales, las organizaciones que venimos trabajando en pro de la ciberseguridad, sabemos que hay que continuarlo a lo largo del año. Y bueno, Cybercamp, como bien decía Mónica, se ha convertido en un punto de encuentro. Ahí a final de año, casi en vísperas de las jornadas navideñas, este año en una ciudad estupenda para hacer un evento con tantos miles de asistentes como es Málaga, y donde efectivamente culminamos todo un año de actividades con una quedada, que decían los más jóvenes, donde todos los profesionales, las familias, centros educativos de toda España y también cada vez más visitantes extranjeros pues tienen ocasión de acudir a recibir esa última noticia sobre qué hay sobre la ciberseguridad, cómo puedo mejorar mi experiencia de Internet, de las nuevas tecnologías. Allí nos veremos, el 29 de noviembre al 2 de diciembre en Málaga. Oye, Félix, ¿y cómo habéis estructurado estas jornadas? Que va a haber talleres, va a haber conferencias, va a haber ponencias. ¿Cómo habéis diseñado para que llegue tanto a especialistas como a familias? Que yo al final, por conocimiento, me alineo más con las familias, digo, porque especialistas yo sé muy poco, pero a todos nos gustaría, pues eso, que nuestros hijos, que tienen acceso cada vez más a la aldea global a través de sus dispositivos, bueno, pues tengan una forma segura de navegar. ¿Cómo habéis estructurado estas jornadas? Bueno, las jornadas son 4 días consecutivos, desde el jueves 29 hasta el domingo día 2. El jueves y el viernes comenzamos muy fuerte con talleres para centros fundamentalmente de educación primaria, de educación secundaria, que han estado participando todo el año en nuestras convocatorias online. Este año se han inscrito 232 institutos de educación secundaria, que es un récord sin precedentes de toda España, pero especialmente, como es lógico, recibimos la visita de muchos centros de la zona de Andalucía que se inscriben en toda una serie de talleres. Ahora mismo tenemos una oferta de más de 50 talleres a lo largo de los 4 días, en los cuales desde los más pequeñitos hasta aquellos que ya están en la universidad, en la formación profesional, que ya están demostrando más que un interés por aprender sobre ciberseguridad y que tienen el objetivo de convertirse en unos profesionales, pues disponen de acceso a más de 40 conferenciantes, fundamentalmente nacionales, pero que tienen una gran proyección internacional, donde les comparten pues las últimas novedades sobre técnicas de hacking, también de configuración de dispositivos, de reversing y toda esa parafernalia de técnicas y tácticas de ciberseguridad
que los más interesados pues ya comienzan a hacer sus pinitos o que tienen ya un nivel de solvencia en ello. Oye, Félix, ¿y podemos ir todavía? ¿Pueden ir las familias? ¿Pueden apuntarse? ¿Cómo podrían hacer? Sin duda, el evento está abierto durante los 4 días para todas las familias que se quieran acercar. Fundamentalmente el sábado y el domingo es donde desplegamos un mayor número de espacios, como decía, desde los más pequeñitos, que tienen teatros, que tienen actividades de tipo ludoteca relacionada con la ciberseguridad, también sesiones para los propios papás y mamás, para los profesores, los educadores, en una programación continuada desde primera hora de la mañana hasta finales de la tarde. Disponemos de un carrusel de talleres en continuo en los que, sin necesidad también de apuntarse, pues pueden acercarse a los múltiples talleres que en el antiguo recinto de Tabacalera, que hoy se llama Polo de Contenidos Digitales de la ciudad de Málaga, pues hemos habilitado miles de metros cuadrados para recibirlos. Esperamos recibir varios miles de familias y estamos seguros de que en este caso los malagueños y las provincias limítrofes pues nos acogerán como hasta ahora lo han hecho todas las ciudades por las que hemos pasado, con mucho interés. Bueno, pues os quedan 2 días, 14 horas, 19 minutos y 36, 35, 34 segundos para apuntaros en este cibercamp.es con Y la primera y asistir desde el día 2 hasta desde el día 29 hasta el día 2 de diciembre, pues a la gran cita sobre el mundo que nos rodea, amigos míos, la seguridad de la red en la que andamos todos, grandes y pequeños. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, que se desarrollen fantásticamente bien estas jornadas. Por supuesto que esperamos que nos contéis el resultado a la vuelta, Félix, y como digo, enhorabuena por estas iniciativas que, como este programa, persiguen ayudar a entender a la gente que el mundo ha cambiado. Gracias, Félix, y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un saludo. Y lo que hacemos también es informar de, pues eso, lo que los especialistas de antaño cuentan a los especialistas de ahora. Y es que queremos también hacer un pequeño alto en nuestro programa para hablar con los amigos de la revista SIG, revista de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad, para que nos cuenten en este último número cuáles son esos temas interesantísimos que para vosotros que nos estáis escuchando, que sois muchos profesionales de la materia, pues podéis encontrar para reflexionar, debatir, polemizar o profundizar un poco más. Luis Fernández es editor de la revista, nos acompaña nuevamente en esta ocasión por teléfono. Luis, un placer saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, es un placer saludar a toda la comunidad de Capital Radio y de ciberseguridad tras el curre, que cómo es posible que todavía apetezca esto, pues es gracias a vosotros que se puede seguir profundizando. Un placer de verdad, Luis, que estés con nosotros y sobre todo con la idea de que nos cuentes en qué os habéis detenido en este extenso último número de la revista SIG, y que tiene como protagonista a la normativa europea de seguridad. La habéis destripado, habéis analizado. Este es vuestro tema principal, hay muchos otros, pero os habéis centrado en este principalmente, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema que desde SIG pensamos que es nuclear para el devenir del mundo mundial, especialmente circunscrito al ámbito europeo, porque es una regulación que va a poner un poco patas arriba la sensibilidad social y de la propia administración respecto de una dimensión como es la de la ciberseguridad, que hasta ahora se pensaba que era tangencial o que a algunos no concernía, pero sí afecta a todos los servicios que están utilizándose para construir nuestra sociedad a día de hoy. A día de hoy viene por esta, digamos, conjunto de derivaciones legales que todavía tendrá que fraguarse en un real decreto, pero que hasta ahora se acaba de transponer un poquito tarde, bien es verdad, en nuestro país, y que conlleva ciertas problemáticas que merecen una reflexión, que es lo que acabamos de hacer en esta edición del número de noviembre. Hola Luis, soy Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cuál sería quizás uno de los puntos que destacarías de esta parte que va a poner patas arriba la sociedad tecnológica, es decir, Estivanis? Pues desde nuestro punto de vista diríamos 2 muy importantes para nosotros y que aún va a exigir remangarse bastante. El primero de los temas tiene que ver con
que la dificultad de existir tantos colectivos implicados en cualesquiera amenazas que pudiera derivar en follones implica que se tiene que comunicar a alguien, porque además tiene unas consecuencias. Estos incidentes están obligando a que se intente construir una especie de ventanilla única de ciberincidentes por los cuales se intente armar algo consistente en el que todas las entidades, organismos de la administración y concernidos en el sector privado pudiera comunicar de una manera fluida que, por ejemplo, ha sido objeto de algún incidente, un ciberataque o similar, y que tenga consecuencias distintas. Por ejemplo, si ha sido robado una importante base de datos, pues implicaría a diversos organismos que velan por la ciberseguridad, de un lado relacionados, por ejemplo, con asuntos de privacidad, con lo cual habría que comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, o si implicaría una infraestructura esencial o crítica a un colectivo que en este caso pues va intermediado por un organismo muy importante que es el CNPIC. Esto, resumiéndolo, significa que España, aunque todavía no acaba de tenerlo de todo claro, sí tiene la vocación de construir una plataforma común de ciberincidentes para comunicarlo. Esto hasta ahora ha habido algunos entes, como por ejemplo el Centro Criptológico Nacional y su CERN, etcétera, y sus herramientas que las podía canalizar, pero esto ha de hacerse extensivo al sector privado, etcétera, y no todos están de acuerdo en cómo hacerlo. Pero sí estaría muy bien que efectivamente hubiera una ventanilla única. El segundo problema que hablamos derivado de la NIS es que no ha tenido en cuenta que el principal protagonista de la ciberseguridad y que tiene que gestionar todo esto es una figura con el acrónimo anglosajón de responsable de ciberseguridad, podemos llamarle CISO, Chief Information Security Officer, etcétera, y que no ha sido contemplado como merece. Esto es un problema muy grave que esperemos que a lo mejor exista una ventana de oportunidad en el desarrollo del Real Decreto y que entonces sí se contemple esta figura y consecuentemente toda la responsabilidad que conlleva y las posibilidades de realización. Estos son los dos asuntos. Ventanilla única y reconocimiento de la figura del máximo responsable de seguridad digital. Y Luis, seguro que estos son temas que tratáis en vuestro próximo evento Securmática, que por cierto va a cumplir 30 años 30 ya. años ya. Que se dice pronto, ¿eh? Por eso hemos dicho que Luis y su revista es el decano de la seguridad, de la información sobre seguridad efectivamente informática. 30 y nada, años. Quería saber rápidamente cómo habéis visto la evolución del sector en estos años. Imagino que habéis visto un cambio muy importante. Mira, precisamente, hola, Mónica, es un placer volver a saludarte. Últimamente está habiendo algunas iniciativas del colectivo mundial que entiende cómo fue el origen de Internet, que todos sabemos cuántas décadas tiene ya encima, en el que se está planteando poner patas arriba la estructura de Internet porque se está demostrando que no está bien construida. Esto se va a presentar en mayo, unos primeros atisbos de por dónde se podría realizar una nueva Internet que sí ha visto desde su nacimiento, porque como bien has dicho, el Congreso va a cumplir 30 años y la revista 20 y muchísimos, en que hemos visto que desde los primeros inicios de Internet tenía una maravillosa vocación de encauzador de prosperidad digital para todos los ciudadanos, pero también se ha visto que no ha sido muy bien utilizada. Y en ese sentido, el 30º aniversario de Securmática, que nos quedará en una celebración fundamental, aunque habrá actos paralelos en abril, pues abordaremos un poco cuál va a ser el nuevo estadio evolutivo que precisa Internet para que esta sociedad mundial siga adelante y en positivo. Oye, pues estaremos muy encima de esa cita, de esos 30 años y sobre todo de cómo cambiar Internet, porque sabíamos que el mundo estaba mal hecho, pero ahora hablar de que Internet estaba mal hecha, bueno, pues era inevitable, por supuesto. Hoy ha sido un placer hablar unos minutos con Luis Fernández, el editor de la revista SIC, revistasic.es, allí podéis consultar todos esos temas y si os interesa, pues ¿por qué no acceder a ellos? Como digo, ha sido un placer escucharte, ojalá que sea igualmente pronto pues posible verte. El mayor de los éxitos en vuestra maravillosa iniciativa radiofónica. Gracias, Luis, y un abrazo fuerte. Un abrazo. También agradecidos nos quedamos de haber contado hoy con David Sancho, ingeniero investigador de amenazas de Trend Micro, y con Omar Benboguasa, uno de los fundadores de Propaganda.is. Omar, David,
Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un tema apasionante, la verdad, de las fake news. Volveremos a hablar, no porque estas no tengan solución, sino porque estoy seguro de que avances podremos contar a nuestros oyentes. Muchas gracias a ambos. Un placer. Omar, muchísimas gracias. Y hasta muy Muchísimas pronto. gracias. Y Pablo y Mónica, ¿qué os voy a decir? Programa interesantísimo, la verdad, el de las fake news, ¿eh? Por lo menos hemos reparado, y seguro que a nuestros oyentes, no a los especializados, sino a los que compartimos información todos los días, seguro que nos hace reflexionar sobre qué es lo que estamos compartiendo. Sí, yo creo que sí, que se le ha abierto a lo mejor los ojos Sí. a alguien y ha dicho, y a lo Estoy mejor seguro. esta noticia que he leído hoy igual es dudosa. un poco... Ese WhatsApp que me ha llegado, ¿lo reenvío o no lo reenvío? Pues venga, ahí tenéis la clave. Gracias, amigos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. After Work, con Eduardo Castillo. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's so clearly the wrong strategy for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de Mi AAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de Mi AAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en mitriplea.com y descúbrelo. Recuerda, Mi AAA. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir, gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en invesco.es. En Movistar Black Friday es everyday y hay cosas que deberías saber. Dura 7 días, empieza en Thursday y acaba en Wednesday. Pero hablemos de money. Tienes un Huawei Mate 20 Lite por 329 euros y el LG K11 por 139 euros. Están tirados, pero si se te pasa el Black Friday, tranqui. Durante todo el año también están tirados. No tanto como ahora, claro, estamos en Black Friday. Ven a tu tienda o movistar.es. Movistar, elige todo. After Work, con Eduardo Castillo. Nos sorprenderíamos del aspecto que tiene el oro puro. Si lo podéis ver, pero esto es radio, amigos míos. Pero vamos a intentar contarlo. ¿Cómo se ve el oro puro? Lo ha visto Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos. La semana pasada nos decía, tengo que viajar a Alemania. Ya sabéis que Degusa tiene origen alemán. Y allí es donde se hace el oro puro, el oro físico. Y es que estamos hablando de invertir en oro físico, en comprar un lingote o una moneda. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Viajaste a Alemania, viajaste a la sede de Degusa y allí, pues, obviamente, te has traído no solo experiencia empresarial, sino también una experiencia visual, por lo que me acabas de enseñar en tu teléfono móvil, ¿no? Pues, efectivamente, la verdad es que yo soy de esos que les gusta ver las cosas y lo he disfrutado más que un niño este viaje, porque, como bien has dicho, he tenido la oportunidad de irme a ver la fundición que Degusa tiene en Alemania y ver un poco, bueno, pues cómo hacen ese reciclado del metal y el proceso en el que, bueno, pues van separando esos metales y luego afinan el oro para poder obtener el oro físico. Y la verdad es que una gran sorpresa. Porque, bueno, pues todos sabemos que en lo que es el reciclado del oro, pues entran químicos y, bueno, pues todo lo que yo he estado viendo al final quiero profundizar un poco en ello, pero lo que he entendido es que utilizan diferentes químicos que deben de absorber los diferentes metales que van en las aleaciones
y luego, separando los químicos, sacan el metal. Y la foto que tú has visto, que te he enseñado y que acabas de comentar, efectivamente, yo no salía de mi asombro. Son unos sitios donde no puedes hacer muchas fotos, pero esa desde luego no pude resistirme y la verdad es que, bueno, pues hice la foto, ¿no? Y la verdad es que si tú te encuentras una cubeta con eso en tu casa, al final piensas que es tierra, que es polvo. Sí, tiene aspecto terroso, ¿verdad? Sí, tiene un aspecto como de tierra, o sea, uno espera, claro, polvo. Cuando dicen oro puro, yo cuando me has dicho, mira, esto es el oro puro, pensé que me iba a deslumbrar, ¿no? Sí, pero luego eso, bueno, lo fundes y sale el oro que todos el conocemos. Lingote, ¿no? El lingote que luego uno compra para su inversión, porque al final aquí no estamos hablando de minería, estamos hablando de invertir en oro físico, un oro puro que allí se funde en determinados lingotes, ¿no? Y que tienen pues diferentes pesos y tamaños, ¿no? ¿Cuál es el mayor lingote que se puede comprar en Degusa? El mayor lingote que se puede comprar en Degusa, digamos en situaciones normales, pues serían los lingotes de 1 kilo. Podemos en un momento dado, y bueno, esto ya tendría que ser algo más bajo pedido, bueno, pues los lingotes que vemos en los bancos centrales, que bueno, pues esos son lingotes de unos 12 kilos y medio. Con lo cual, bueno, pues estás hablando de tener que tener un bolsillo muy grande para poder comprártelo, y por otro lado, bueno, pues como digo yo, estar cachas, porque cuesta coger un lingote de esas características, ¿no? Pero en la fundición nuestra, además, bueno, pues de reciclar oro, acuérdate que ya lo hemos comentado en algún otro programa, que el reciclado del oro cubre en torno a 1/3 de la demanda a nivel mundial, ¿no? O sea, es muy importante ese reciclado del oro. Y ya os contamos lo que hizo Apple, ¿no? Reciclando pues algunos de sus aparatillos, ¿no? Que sacaron pues cerca de $40 millones. Sí, en torno a 1 tonelada de oro en no sé si fue en el 2015, me parece. Pero bueno, pues ahí está una demostración de claramente la necesidad que hay para el reciclado del metal, dado, bueno, pues no solo su valor, sino su amplia utilidad. ¿Y qué tal son los alemanes de inversores de oro físico? ¿Les gusta más que a los españoles, tanto como a los españoles? Pues los alemanes, lo de invertir en oro físico, la verdad es que lo llevan a la orden del día. Es una inversión muy común y muy frecuente en Alemania. De hecho, bueno, pues en el tercer trimestre de este año, la compra por parte de inversores alemanes de oro ha sido por encima de 28 toneladas. La verdad es que se ha incrementado a nivel mundial en torno a un 28%. Pero bueno, pues Alemania han crecido las ventas en el tercer trimestre un 10%. Oye, ¿y qué más te ha sorprendido de esta visita a la factoría? ¿Es una factoría, una fundición en Alemania? Pues mira, es una fundición y como te decía, lo que sobre todo hacen en esta fundición, además de afinar oro para, bueno, proveerlo y fabricar lingotes, también lo que hacen es productos semielaborados destinados pues tanto a la industria como a la joyería. Y bueno, pues tienen la capacidad de hacer las aleaciones que cualquier cliente les pueda demandar, y formas y tamaños, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también había un montón de máquinas para hacer todos estos procesos, y bueno, pues aprendiendo, viendo y tomando mucha nota para bueno, pues más adelante poder contarlo y explicarlo. Si es que el oro físico, amigos, sale de algún sitio. Muchas veces pensamos, bueno, pues cambia de manos, ¿no? El oro, ¿no? El oro se fabrica, entre comillas. Bueno, más que fabricarse, lo que se hace es se recupera. Se recicla, ¿no? Y bueno, pues dentro de la importancia... Se le devuelve su valor como inversión, ¿no? Sí, bueno, se recupera como metal, ¿no? Y dentro de la importancia del reciclado, y como hemos comentado ahora, el ejemplo de Apple, bueno, pues si tú tienes que reciclar 1 tonelada de aparatos electrónicos, obtienes más oro que la media que se obtiene con 1 tonelada de mineral para poder obtener el oro. O sea que realmente es interesante y es rentable el reciclar el oro. De hecho, la mayoría del oro que ha
minado el hombre a lo largo de toda la historia, podemos decir que sigue estando con nosotros. Es la experiencia del oro la que cada semana nos acerca a Tomás Epeldegui, el director de Degussa Metales Preciosos. ¿De dónde parte el oro que compramos para invertir físicamente en él? Hoy nos ha dado más pistas. Tomás, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un placer, Eduardo. Hasta la próxima. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Ahora viene José de la Morena, uno de los nuestros, de 8 a 10. Interesantes reflexiones las que hoy nos dará sobre lo que pasa en la vida, lo que pasa en la economía, lo que pasa en la política. Hasta mañana.